siempre es difícil y yo sé que tú jamás vas a decir eso, ¿no? Pero está clarísimo que mi principal inspiración ha sido tú. Detrás del éxito de un hombre siempre estará su familia. En este caso, son dos hombres, padre e hijo, que comparten la misma pasión por el fútbol. Antes de yo decir papá o mamá, dije gol. Evidentemente haciendo referencia a la pelota, no a la acción del juego como tal. Así es. Increíble. Ya te cayó el 20, estás plenamente consciente de esa situación. Agradecido con Dios que me está permitiendo haber cumplido ese objetivo que en conjunto contigo, con mamá y con, por supuesto, Mariana y mis hijos, pues me tracé, ¿no? Aunque el estar viviendo el sueño de ser técnico no fue tarea fácil, sino por el contrario, tuvo momentos muy complicados. Me amenazaste con sacarme del fútbol, ¿no? Y me dijiste, si no modificas ya tu comportamiento. Y casi me retaste que nos saliéramos a la calle a agarrarnos a golpes. El actual técnico de líder general tuvo momentos de todo tipo en su camino hasta el banquillo. Cuando les hice saber a ti y a mamá que iba a estudiar actuación y fue un momento crítico y ustedes entraron en shock de usted ya se volvió loco, ahora va a estudiar actuación. Una charla sincera, una plática entre padre e hijo. Un programa entre Rafael Puente y Rafael Puente del Río en Comex Masters. Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Hola amigos de Comex Master. Bueno, hoy nos encontramos en Puebla y nos encontramos a lo mejor en algo, en una charla que me parece, me voy a adelantar, me parece que es una charla muy especial, una charla de padre a hijo, de director técnico a ex director técnico, y digo ex porque yo creo que difícilmente voy a tener la oportunidad de volver a dirigir, pero bueno, creo que es algo sui generis, ¿eh? Dentro de lo que puede ser la plática de un padre e hijo, pues evidentemente con una serie de preguntas, seguramente podremos empezar por ese lado, yo preguntándole una serie de cosas para escuchar la respuesta de Rafa y por otro lado extenderla con una serie de anécdotas y de momentos de vida pues que nos ha tocado evidentemente vivir juntos. Si les parece, podríamos empezar primero que nada saludando a Rafa, agradeciendo este espacio que bueno, hijo, que tenemos la oportunidad de compartir el micrófono, casi nunca nos dieron la oportunidad en ESPN, pero bueno, siempre, tú lo sabes, para mí es un agasajo, es una alegría, es un orgullo el poder platicar contigo y aprovechando el espacio que nos está dando Comex Masters, pues transmitirle a la gente muchas de las cosas y vivencias que nos han tocado ya en una larga vida y que seguramente ni enterados están, la gran mayoría. No, pues muchas gracias, papá. Complacido de que estén acá, saben que esta es y será siempre su casa. Y bueno, pues con mucha ilusión. El llegar a dirigir en primera división, hoy en día, ¿cómo lo sientes? ¿Lo estás viviendo? ¿Ya te cayó el 20? ¿Estás plenamente consciente de esa situación? ¿O cuál es tu sentir? Sí, no, disfrutándolo al máximo. Punto número 1, agradecido con Dios, que me está permitiendo haber cumplido ese objetivo que en conjunto contigo, con mamá y con, por supuesto, Mariana y mis hijos, pues me tracé, ¿no? De antes de los 40 años poder cumplir ese objetivo de ser director técnico de primera división. Me queda claro que todos los cimientos que hoy en día me rigen como persona, pues se cimentaron de gran forma gracias al legado tanto tuyo como de mi mamá. ¿Podrías marcar cuál fue tu fuente de inspiración? O sea, una cosa es el sueño, pero eso que de repente uno sensibiliza y dice, bueno, caray, yo creo que por ahí debe de ser mi camino y me inspiro, no sé, en algo. Bueno, siempre es difícil y yo sé que tú jamás vas a decir eso, ¿no? Pero está clarísimo que mi principal inspiración ha sido tú, porque a mi entender la capacidad que tú tienes y que yo la vi de manifiesto cuando tuviste la oportunidad de dirigir, me cuesta trabajo entender el por qué el fútbol no te pudo permitir tener más oportunidades para desempeñarte como director técnico, porque yo encuentro en ti todas las virtudes que un técnico necesita. La fuente de inspiración con base a la pregunta sin duda eres tú, y además lo encuentro como una sed de revancha que yo sé que tú la haces propia. Espero en Dios que me pueda premiar con los suficientes logros para que tú te sientas orgulloso y consideres estos como propios, ¿no? Porque yo sé que así los consideras y sé que siempre estás pendiente, apoyándome y lo más importante,
inculcándome todos los días esos valores que te distinguen como persona y que procuras me distingan a mí. ¿Cuál fue el momento, Rafa, que tú sientes que te enamoraste del fútbol? Bueno, tengo que compartirles esta anécdota, ¿no? Y siempre me la comparten ustedes con mucho orgullo y hasta con ciertos tintes de comedia, ¿no? Porque no deja de ser algo simpático. El hecho de que antes de yo decir papá o mamá, dije gol. Evidentemente haciendo referencia a la pelota, no a la acción del juego como tal. Así es. Mi primer palabra ahí en la terraza de casa de mi abuela Merce, a quien con mucho cariño le mandamos un saludo, levantando la mano izquierda y diciendo gol, ¿no? Entonces, por supuesto que yo no me acuerdo, pero me llena de orgullo y se me enchina la piel cada que ustedes me recuerdan esa muy buena anécdota. Pues yo creo que ese es un momento donde claramente se marcó. ¿Algún recuerdo, alguna palabra, alguna cosa especial que recuerdes de mí? No, bueno, ahí es muy fácil, ¿no? Y yo más que recurrir a una palabra, recurro a un acto. Yo recuerdo que en una época en la que yo peleaba contra viento y marea para poder consolidarme como futbolista, pues mi carrera como tal se vio por momentos truncada por ciertos personajes que tenían una enemistad contigo y que tontamente, a mi entender, esa enemistad la trasladaban hacia mí, ¿no? Y entonces hubo un momento complicado donde yo me vi afectado por esa situación. Y tengo muy grabado cuando tú me sentaste en el comedor de la casa y viéndome a los ojos como tiene que ser, me hiciste saber que tú eras consciente de que cada que el micrófono se abría y que tú tenías por obligación y porque tu ética así te lo exige, que exponer con respecto a ciertos temas y que sabías que tu exposición con respecto a esos temas me podían a mí generar problemas, tú eras consciente de ello y siempre me manifestaste un gran cariño y siempre me apoyaste de forma incondicional. Sin embargo, ese día claramente me dijiste, yo jamás voy a dejar de decir lo que tengo que decir porque estos son mis valores y esto es de lo que vivimos, ¿no? Porque ese siempre ha sido tu trabajo y has podido con toda justicia hacer un camino muy exitoso en los medios. Entonces, ese acto en particular de tú hacerme ver que por ningún motivo, pese a saber que a mí me podía afectar algún comentario tuyo, tú jamás ibas a atentar contra tus valores. Y ese legado en vida que tú me dejaste, siempre lo he dicho y lo digo con gran orgullo, no lo cambio ni por haber jugado en el Real Madrid. Ahora, de la mano a esto que acabas de comentar, Rafa, ¿no sientes o qué sientes que te pudo haber afectado en lo que se refiere al nombre y apellido? Sería muy fácil hoy escudarme en eso y argumentar que por ese motivo yo no pude consolidarme como futbolista y yo nunca he sido de evadir mi responsabilidad. Y creo que en el no haber logrado mis objetivos como aspirante a futbolista tengo mucha responsabilidad yo. Sin embargo, sí creo que hubo un momento a lo mejor puntual y tiene que ver con este mismo tiempo que cité anteriormente. No digo ni quién porque no tiene ningún caso, porque además en mi cabeza y en mi corazón nunca hay ni habrá espacio para los rencores. Pero sí creo que en ese momento puntual, que era un momento donde yo adquirí cierta confianza y me empecé a desempeñar y empecé a demostrar que podía competir por un lugar en la primera división, pues vino esta lamentable situación que me impidió a lo mejor arrancar un partido como iba a ser de titular visitando a Chivas, un sueño para mí hecho realidad. No se pudo por este motivo particular, pero bueno, al final en la vida hay que sobreponerse a las adversidades y yo siempre tuve claro, y lo sigo teniendo, que lo que uno con mucho esfuerzo, con pasión, con perseverancia, como bien dices, lo que uno siembra termina encontrando la cosecha. Dios decidió que yo no encontrara esa cosecha como futbolista profesional. A lo mejor hoy me ha permitido encontrar una pequeña, muy pequeña cosecha como técnico. Espero en Dios que pueda cosechar muchas más cosas, pero todo ese esfuerzo que yo sembré a lo largo de mis años como aspirante a futbolista en cosas mucho más importantes que la profesión, ahí sí he sido capaz de cosechar cosas importantísimas para mí y que me permiten jactarme de ser un hombre exitoso. Y eso tiene que ver con el construir una familia como la que tú construiste. Yo recuerdo, tendrías 8 o 9 años cuando inicié yo el compromiso de dirigir. ¿Qué crees que te dejó ese espacio que a lo mejor muy chico tuviste la oportunidad de empezar a vivir, a sensibilizarlo, que no fue en mi etapa de jugador, pero sí fue en esos periodos cortos de técnico, como para considerar que te dejó algo de huella, algo de enseñanza para lo que hoy en día estás llevando a cabo? No, esa pregunta es muy sencilla de responder y además me jacto de decir con mucho orgullo que eso que pude aprender de ti en esa época, si bien era un niño, pero lo pude aprender porque lo identifiqué y lo detecté con mucha facilidad. Creo que hoy, y me atrevo a decir que hoy es mi principal fortaleza como entrenador, y es ese vínculo que eras capaz de generar con el futbolista. Esa capacidad tuya para, con base en tu nobleza y en tus valores, entender que el futbolista es una persona, es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene necesidades y que tú siempre antepusiste y privilegiaste la parte humana por encima de la deportiva. ¿Y qué descartarías
de lo que te tocó vivir, que bueno, a final de cuentas sigue siendo una enseñanza, pero no como para llevarla a cabo, sino para no cumplirla o no hacerla como en determinado momento tu padre Luis como técnico. No, eso lo tengo muy claro y además te lo he hecho saber muchas veces, ¿no? Tú tomaste la decisión de esperar si es que llegaba alguna oportunidad que ésta se diera, ¿no? Nunca fuiste de tú tocar una puerta y buscarla. Eso es algo que yo no comparto y bien lo sabes porque lo hemos platicado. Y yo no me he cansado y nunca me cansaré de tocar puertas y de perseguir mis sueños. No que tú no hayas perseguido el tuyo, lo habrás perseguido de otra forma. Sin embargo, yo soy mucho más aferrado en ese aspecto a decir yo quiero esto y voy por esto y si tengo que tocar la puerta y me la cierran en las narices, que me la cierren y que me la vuelvan a cerrar hasta que se abra. Alguna se va a abrir y afortunadamente se abrió. Eso es lo único que yo que no comparto de lo que pudo haber sido en su momento el manejo que tú pudiste tener para cumplir algunas metas, ¿no? Volteando al retrovisor, para ti, ¿cuál fue el momento más crítico, difícil para poder conseguir ese ascenso tan importante para la institución? Mira, antes de llegar, la oportunidad. Antes, ¿no? Conseguir la oportunidad, poderme sentar en una banca tras mucho esfuerzo y mucha lucha, eso fue lo más difícil. Y ya estando ahí, me imagino que nadie esperaría que yo responda esto, pero estoy siendo honesto. ¿Fue duro perder 5-1 en el debut? Sí lo fue. Fue duro ir a Juárez sabiendo que si perdíamos las probabilidades de que prescindieran de nuestros servicios eran contundentes. También lo fue. El momento más difícil antes del ascenso sin duda fue el día que desafortunadamente uno de nuestros pilares y extraordinario futbolista, Eduardo III, me habló llorando porque habían asesinado a su padre, ¿no? Y entonces de inmediato arranqué y verlo en brazos de su padre ya muerto fue un momento dramático que me cuesta mucho trabajo recordar y que sin duda me marcó, ¿no? Y la responsabilidad que yo tenía sobre un joven de apenas 20 años que estaba viviendo su sueño de ser futbolista y que al mismo tiempo estaba enfrentando una tragedia como la de presenciar casi el asesinato de su papá. Bueno, pues hacemos una pequeña pausita y continuamos en esto que por lo menos yo sí la veo y la entiendo y aparte la sensibilizo como una charla un tanto sui generis, ¿no? De padre a hijo. Bueno, pues estamos de regreso y continuamos con esto que para mí es de verdad una charla bien amena pues con mi hijo, porque es probable que a lo mejor piensen que estoy exagerando, pero en todo lo que ha sido el compromiso de trabajo de Rafa con el conjunto de Lobos WAP, he intervenido, podría decir que poco menos que nada, pero estarás de acuerdo, Rafa, en que es más fácil, tú siempre apoyado con los que son conjuntamente contigo los responsables de todo esto, enderezar y corregir las cosas para que camine lo mejor posible. Sí, entiendo lo que dices y tu participación directamente ha sido nula, como bien lo expresas, pero indirectamente ha sido fundamental, ¿no? Porque ya hablé de todas esas bases que hoy me permiten ser lo que soy y del cual tú y mi mamá son los principales responsables. El momento más difícil de tu vida, aunque hay antecedentes propiamente en tu desarrollo desde niño, siempre con la intención, con la idea de llegar a ser un jugador de fútbol, pero bueno, te fuiste a estudiar un año a Estados Unidos, fue difícil. Yo recuerdo cuando me leyó mamá la carta, me dije, este no es mi hijo, o sea, se la dictó por supuesto el padre del colegio, ya me lo cambiaron. Y luego cuando aparecimos por ti para recogerte después de ese año de ausencia, yo decía, caray, ¿cómo me lo cambiaron? ¿O cuál sientes tú que pudo haber sido el momento más difícil? Bueno, yo puedo entender que para ti a lo mejor uno de los momentos más difíciles fue después de esa muy grata experiencia que me llenó de valores, que fue sin duda un acierto, el gran esfuerzo. ¿Aprendiste a estudiar? Sí, el gran esfuerzo. De ahí te volviste un estudiante fantástico. Totalmente. Lamentablemente no terminaste la carrera, de repente por irte a
a probar suerte en un equipo del interior. No quiero decir ni nombres, pero cuando fuiste, me acuerdo que se comunicó conmigo y me dijo, no sé si vaya a jugar, pero te lo voy a regresar mejor persona. Y sabes que, maestro, dedícate a lo tuyo, que la educación de mi hijo, esa nos corresponde a su madre y a mí. Sí, bueno, retomando esos momentos difíciles, yo sé que para ustedes fue complicado que después de esa grata experiencia que viví, tras el gran esfuerzo que hicieron de permitirme estudiar un año fuera, cuando yo regresé, y lo recuerdo, quería ser sacerdote, ¿no? Fue tanta la influencia sí. Estábamos sentados. Así es. En la mesa y que hacía sentir mi amor. Así es. Y fue un momento difícil en el sentido, no, pues siempre he sido profeso y con mucho honor la religión católica y soy muy cercano a Dios. Sin embargo, en ese momento era un conflicto interno muy fuerte de, yo siento que Dios me llama para que yo sirva. No, me queda claro, por supuesto que sí. Y yo tenía ese conflicto, ¿cómo? Pero Dios mío, no me hagas esto, yo quiero jugar fútbol, pero siento que tú me llamas. Fue un momento difícil, ese fue un momento difícil. Otro momento difícil, sin duda, fue, me amenazaste con sacarme del fútbol, ¿no? Y me dijiste, si no modificas ya tu comportamiento y no entregas las calificaciones que debes de entregar acorde a lo que exige el colegio, te olvidas del fútbol. Y fue vuelvo a repetir, un momento catártico. A partir de ahí empecé a mejorar considerablemente en cuanto a los estudios. ¿Y en qué momento crees que pudo haber cambiado y empezar a vislumbrar la posibilidad de hacer una carrera como director técnico? Mira, ese es un muy buen punto porque además va a la par de otro momento difícil que les hice pasar, ¿no? Porque recuerdo claramente en la sala de la casa cuando cuando les hice saber a ti y a mamá que iba a estudiar actuación, y fue un momento crítico y ustedes entraron en shock de usted ya se volvió loco, ahora va a estudiar actuación. Bueno, increíblemente, y Dios sabe por qué hace las cosas, estudiar actuación me llenó de herramientas que hoy, créeme, me permiten abordar esta compleja profesión de mejor forma. Entonces la actuación, si bien para ustedes fue un momento complicadísimo y para la familia lo fue, en lo personal hoy me doy cuenta que fue fundamental en mí. Ahora, de alguna forma, yo recuerdo, Rafa, y lo voy a decir, tú tuviste la oportunidad de estar en coestelar, la verdad, en 2 o 3 novelas, que en muy poco tiempo tú terminaste por asimilar y decir, esto no es lo mío, agradezco la oportunidad que me dieron, y sin embargo ahí se abre una posibilidad que de alguna forma te vuelve a vincular con el fútbol, que fue la comunicación. O sea, te sentaste en una mesa de debate, te sentaste a analizar partidos y se abrió un camino que fue en TDN, un camino que luego continuó en ESPN y que sin embargo también en su momento, desde que firmaste el contrato, por lo menos yo tuve la verdad la oportunidad de conocerlo a fondo, lo hiciste con una apertura total de que si se presentaba una oportunidad para trabajar dentro de una institución, pues la verdad tú dejabas de lado el compromiso que habías firmado. Sí, por supuesto, y ahí entra también otra vez tu legado, ¿no? La responsabilidad que conlleva el portar un micrófono hay que asumirla como se debe. Y yo sabía que cada que el micrófono se me abría y que yo criticaba las deficiencias que a mi entender encontraba en el fútbol mexicano, yo sabía que las posibilidades de poder ser entrenador se alejaban. Sin embargo, yo me debía a esa profesión en ese momento y nunca jamás atenté contra los valores y la ética que exige de desempeñarme profesionalmente, y a todos les expuse claramente que yo entraba, que iba a asumir con responsabilidad el ser comunicador, pero que iba a buscar constantemente la oportunidad de desprenderme de esta profesión para ejercer la que tanto me apasiona, que era la de director técnico. Pero yo te pregunto, ¿hasta dónde crees que puedes llegar en esta etapa de director técnico? Yo contestaría que el cielo es el límite y para eso hay que trabajar. Tengo muy claros mis objetivos, los guardo por supuesto, para mi familia, entre ellos estás tú y por supuesto que los compartiré, sabes que no lo voy a hacer públicamente y no es porque evada la responsabilidad, pero sueño con llegar muy lejos, pero me gusta ir paso a paso, ¿no? Créeme, no cambiaría nada por esa imagen en Culiacán. Sí, me lo has dicho, ¿no? Y te escuché con mucho orgullo y por supuesto emocionado hasta las lágrimas en ese enlace que se hizo para Fútbol Picante apenas concluyó tu carrera. Sí, no, por supuesto. Bueno, no, sí, la carrera, pero yo hablo ya del momento en el que estábamos en la cancha. Brincar. Sí. Y decías que este momento que yo y los Lobos te habíamos permitido vivir, que no lo cambiabas por nada y que no lo comparabas con nada en tu carrera.
Cuando tomaste la dirección técnica, el compromiso de dirigir, ¿pensaste en tan corto plazo tener, pues la verdad, obtener los resultados que has obtenido? Sería muy fácil hoy argumentar que sí, que yo me visualicé y me vi ascendiendo. Y no podemos ponernos límites porque no podemos ir a Europa o porque no tenemos tiempo. Es simple y sencillamente cuestión de decisión y quien quiere se puede capacitar hoy en día con mucha facilidad. Antes de ir a un pequeño corte, ¿cómo visualizas el futuro de Lobos? Sobre 4 pilares que nos deben distinguir como equipo: solidarios, intensos, valientes y atrevidos. El que todos, absolutamente todos los que integramos este grupo de trabajo, llámese jugadores, cuerpo técnico, directiva, seamos siempre capaces de anteponer el nosotros al yo. Perfecto. Vamos a una pausita y regresamos ya para despedir aquí en Comex Master. Bueno, estamos de regreso para la parte final y ahora, si me permites, el acordeón, ahora me toca a mí. Cambiamos los papeles y ahora me corresponde a mí hacerte algunas preguntas. Como Murrieta voy a emprender la graciosa vida. A ver, es importante para mí la retroalimentación y en esta vía con tanta gente que viéndonos, ¿qué debilidad o defecto? Eso sabes que es para mí fundamental la retroalimentación. ¿Qué debilidad encuentras en mí o qué defecto ves y que según tu experiencia y lo exitoso que has sido como persona me invitarías a corregir y de qué forma? Mira, con toda honestidad, debilidad ninguna. Defecto un poco el carácter, el mal humor, el de repente contestar mal, pero creo que a veces eres muy fuerte en algunas contestaciones con mamá. Muy bien. Hijo de tigre pintito. ¿Qué sentimiento te despierta el verme cumplir mi sueño de poder ser entrenador? Bueno, ¿qué sentimiento? Bueno, exactamente igual que si lo estuviera consiguiendo yo. O sea, te digo que te comentaba que ese festejo va a quedar imborrable en mi mente, y adicional te diría yo que cada uno de los partidos que veo, digo, me parece impresionante y nunca sentí tanto como cuando te veo en la banca y estás dirigiendo tú. Me rebasa, o sea, la verdad es que me rebasa. A veces me dicen, mejor no vengas ni a los partidos o no vayas. Y si, por ejemplo, si tuvieras que darme un consejo, ¿cuál sería? No, que mantengas esa línea de conducta que has tenido siempre, esa manera de ser transparente. Bueno, y por último, porque evidentemente no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y como toda familia, hemos tenido nuestros momentos complicados. Si tuvieras que compartir a modo de anécdota algún momento que recuerdes donde te haya de verdad hecho enojar y haya provocado un malestar en ti. ¿Cómo no? Unos cuantos. No tantos. Un día, tontamente, hubo una postura de malestar mía con tus hermanas y entraste en defensa de ellas y casi me retaste que nos saliéramos a la calle a agarrarnos a golpes. Entonces, lógicamente no iba nunca a acceder a eso. Pues muy bien, pues algo más que agregar. No, hijo, la verdad para mí encantado y ¿qué te puedo decir? La verdad, muy orgulloso. Entonces, pues la verdad, hijo, desearte lo mejor. Vamos a estar siempre al pendiente. Pues yo concluyo este espacio que Comex Masters amablemente nos concede para decirle a toda la gente y por supuesto a mi papá que recuerdo mucho a mi abuela diciéndome que quien atina en el matrimonio se saca la lotería. Me queda claro que tú te sacaste la lotería en la elección de mi madre, me queda claro que yo me la saqué en la elección de mi mujer, pero no puedo más que agradecerle a Dios el que me haya permitido, porque ahí sí uno no le toca elegir, simplemente nace en la familia que le toca, y no puedo darle más que gracias a Dios por haberme permitido nacer en una familia con un padre como tú y con una madre como la que yo tengo. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y espero que les haya gustado esta charla. Me parece que el proyecto de Comex Masters fue muy interesante porque es bastante sui generis.
de padre a hijo y de director técnico, y lo vuelvo a repetir, a ex director técnico. Gracias por su amabilidad y estamos siempre